Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, libro 4, página 360. En casa de Corbeau, se llama el libro. 1. Maese Corbeau. El paciente solitario que hace 40 años se aventuraba a ir por los barrios perdidos de la Salpêtrière y a subir por el boulevard hasta la barrera de Italia, llegaba a sitios donde se hubiera podido decir que desaparecía París. Aquellos sitios no estaban desiertos porque habían transeúntes, no eran campos porque habían calles y casas, no era una ciudad porque las calles tenían baches como las carreteras y en ellas brotaba la hierba, no era una aldea porque las casas tenían mucha elevación. ¿Qué eran pues? Eran parajes habitados donde no había nadie, eran lugares desiertos donde había gente. Era un boulevard de la gran ciudad, una calle de París, más pavorosa por la noche que una selva, más triste por el día que un cementerio. Eran el barrio antiguo del mercado de caballerías. Si se arriesgaba el paseante a ir más allá de las cuatro paredes caducas de este mercado, si consentía, si quieren pasar de la calle de Petit Bantabias, después de haber dejado a su derecha un corral cerrado por altas tapias, luego una cerca llena de madera de construcción con montones de troncos, aserraduras y virutas, sobre las cuales ladraba un enorme perro. Luego una larga tapia baja, toda arruinada con una puertecilla negra y enlutada, llena de musgo que se llenaba de flores en la primavera. Luego, en fin, en lo más desierto, un horrible y decrépito edificio, en cuya fachada se leía en letras gordas: se prohíbe poner carteles. Ese paseante aventurero llegaba a la esquina de la calle de la Vigne Saint-Marcel, latitudes poco conocidas. Allí, junto a una herrería y entre dos tapias de jardín, se veía en aquel tiempo una casa que a la primera ojeada parecía pequeña como una choza, y que en realidad era grande como una catedral. La fachada que daba a la vía pública correspondía a la parte lateral del edificio, y de ahí su exigüidad aparente. Solo se veían la puerta y una ventana. Esta casa no tenía más que un piso. Al examinarla, lo que antes todos llamaban la atención era que aquella puerta no había podido ser nunca más que la puerta de un tabuco, mientras que la ventana, si hubiese estado abierta en la misma piedra, en vez de estar en el ripio, hubiera podido ser la ventana de un palacio. La puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas, groseramente unidas por medio de travesaños, parecidos a pedazos de leño mal cuadrados. Esta puerta daba una escalera áspera con escalones altos, llenos de fango, de yeso y de polvo, y de la misma anchura que ella. Escalera que se veía desde la calle subir recta como una escala y desaparecer en la sombra entre dos paredes. El dintel informe de esta puerta, un agujero triangular que servía justamente de tragaluz y ventanillo cuando la puerta estaba cerrada. En el hueco que formaba esta última se había trazado con tinta en 2 brochazos el número 52. Y encima del ventanillo el mismo pincel había borrajeado el número 50. Es cierto que el transeúnte no sabía un punto fijo donde estaba. Si miraba el dintel de la puerta, creía hallarse en el número 50. Si miraba el hueco interior, veía el número 52. Varios trapos indefinibles de color de polvo pendían como colgadura del agujero triangular. La ventana era ancha y bastante alta, y estaba adornada de persianas y vidrieras de grandes cristales cuadrados, solo que estos cristales tenían varias heridas que se ocultaban y se mostraban a un mismo tiempo,
por medio de un vendaje ingenioso de papel, y las persianas dislocadas y desunidas más amenazaban a los transeúntes que resguardaban a los inquilinos. Faltaban en varios sitios las tablillas horizontales, cándidamente reemplazadas por tablas clavadas en posición perpendicular, de modo que aquel objeto comenzaba siendo persiana y concluía por ser postigo. Aquella puerta que tenía un aspecto inmundo y aquella ventana que tenía un aspecto decente, aunque deteriorada, vistas así en la misma casa, producían el efecto de los mendigos desiguales, que fuesen juntos y marchasen a un lado del otro, con dos trazas diferentes bajo iguales harapos. Habiendo sido uno siempre mendigo y el otro en sus tiempos caballero, la escalera conducía a un cuerpo de edificio muy vasto que se parecía a un cobertizo del cual hubieran hecho una casa. Este edificio tenía por tubo intestinal un largo corredor limitado a derecha e izquierda por habitaciones de dimensiones diversas, los cuales rigurosamente hablando podían llamarse habitables y eran más parecidos a tiendas que a celdas. Estos cuartos recibían la luz de los solares de las inmediaciones. Todo era oscuro, pálido, triste, melancólico, sepulcral, y todos recibían rayos fríos de luz o helados vientos, según las hendiduras estaban en el techo o en la puerta. Una particularidad interesante y pintoresca de este género de habitaciones es la enorme magnitud de las arañas. A la izquierda de la puerta de entrada que daba al bulevar y a la altura de un hombre, una buhardilla que se había tapiado formaba un nicho cuadrado lleno de piedras que los chicos arrojaban al pasar por allí. Una parte de ese edificio había sido demolida últimamente, mas por lo que hoy queda de él se puede juzgar de lo que ha sido. El todo en su conjunto solo tendrá unos 100 años. 100 años son la juventud de una iglesia y la vejez de una casa. Parece que la habitación del hombre participa de su brevedad y la de Dios de su eternidad. Los carteros llamaban a este edificio el número 5052, pero el barrio era conocido con el nombre de Casa de Gorbeau. Expliquemos la procedencia de este nombre. Los compiladores de sucesos menudos que se hacen herborizantes de anécdotas y que fijan con un alfiler en su memoria las fechas fugaces, saben que había en París en el último siglo, hacia el año 1770, dos procuradores del Châtelet, llamados uno de Corbeau y el otro de Renard, dos nombres previstos en sus fábulas de La Fontaine. La ocasión era demasiado buena para no darle a la burla y a la chacota. La parodia corrió enseguida por las galerías del Palacio de la Justicia, aunque en versos algo cojos. De un proceso en la rama, muy ufano y contento, ejecutoría en pico, daba el señor Cuervo, del olor atraído, un zorro muy maestro. Entonces Corbeau significa cuervo y Renard zorro. El lector recordará que Samaniego tradujo esta fábula de La Fontaine en versos parecidos. Los dos honrados agentes, incomodados por los epigramas y heridos en su vanidad por las risotadas porque por doquiera que le seguían, resolvieron desembarazarse de sus apellidos y tomaron el partido de dirigirse al rey. La súplica fue presentada a Luis XV en ocasión en que dos altos personajes devotamente arrodillados calzaban cada uno con una chinela en presencia de su majestad los pies del nudo de Du Barry al salir del lecho. El rey, que estaba risueño, continuó riendo. Pasó naturalmente de los dos personajes
que la crónica menciona a los dos curiales, e hizo a ambos gracias de sus nombres o poco menos. Su majestad permitió al señor Corbeau que añadiera una cola a su inicial y se le llamara Maese Corbeau. En cuanto al señor Renard, fue menos feliz. No pudo obtener sino la licencia de poner un P delante de su R y llamarse Prenard. Prenard puede traducirse tomador. De suerte que el segundo no se prestaba menos al epigrama que el primero. Ahora bien, según la tradición local, el señor Corbeau había sido propietario del edificio número 5052 del Boulevard del Hospital y aún era el autor de la ventana monumental. De ahí el haberle puesto el nombre de Casa de Corbeau. Frente al número 5052 descollaba entre las plantaciones del Boulevard un gran olmo, muerto en sus tres cuartas partes. Casi enfrente empezaba la calle de la Barrera de los Gobelinos. Calle entonces sin casas ni empedrada, plantada de árboles mezquinos, verde o fangosa, según la estación, y que iba a salir justamente al muro que rodeaba París. De los tejados de una fábrica inmediata salían bocanadas de humo que despedían olor a capa rosa. La barrera estaba muy cerca. En 1823 el muro que cercaba el recinto de París existía. La barrera misma suscitaba el ánimo de ideas funestas. Era el camino de Bicêtre. En tiempos de la Restauración y de Imperio, volvían a entrar en París por allí. Volvieron a entrar en París por allí los condenados a muerte el día de la ejecución. Allí fue donde en 1829 se cometió el misterioso asesinato llamado de la Barrera de Fontainebleau, cuyos autores no puede descubrir la justicia. Problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio. Enigma horrible que no se ha descifrado. Algunos pasos más allá se encuentran en la calle fatal de Croulebarbe, donde Ulbach dio de puñaladas a la cabrera de Ivry en medio del ruido del trueno, como en un melodrama. Poco más adelante se llega a los abominables olmos descabezados de la Barrera de Saint-Jacques. Este expediente de los filántropos para ocultar el suplicio. Esa mezquina y vergonzosa plaza de la Grève, compuesta de una sociedad tenderil y de ideas medianas, que ha retrocedido ante la pena de muerte, no atreviéndose ni a abolirla con grandeza, ni conservarla con autoridad. Hace 37 años, prescindiendo de la plaza de Saint-Jacques, que estaba como predestinada y que ha sido siempre horrible. El punto más triste, tal vez, de todo ese triste boulevard era el sitio tan poco atractivo aún hoy, donde se halla la casa de número 5052. Las casas de la clase media no empezaron allí hasta 25 años. El sitio era lúgubre por las ideas fúnebres que despertaba el transeúnte. Conocía que se hallaba entre la Salpêtrière, cuya cúpula veía, y Bicêtre, cuya barrera casi tocaba, es decir, entre la locura de la mujer y la locura del hombre. Por lejos que la vista se extendiese no se veía más que los mataderos, el muro de circunvalación y algunas raras fachadas de fábrica parecidas a cuarteles o monasterios. Por todas partes barracas o casucas de yeso, paredes negras como mortajas, o nuevas y blancas como sudarios. Por todas partes, hileras de árboles, de árboles paralelos, sin que interrumpiese esta monotonía ni un accidente del terreno, ni un capricho de arquitectura, ni un pliegue. Era el conjunto glacial, regular, odioso. Nada oprime tanto al corazón
como la simetría. Y es que la simetría es el fastidio y el fastidio es el fondo mismo del pesar. La desesperación bosteza. No, la desesperación, no, sí, bosteza. Se puede soñar una cosa aún más terrible que un infierno donde se padezca. Es un infierno donde el condenado se aburre. Si existiese semejante infierno, aquel trozo de bulevar del hospital habría podido ser el camino por donde se entrase ahí. Sobre todo al caer de la noche, en el momento en que acaba el día y la claridad desaparece. En el invierno, especialmente a la hora en que en la hora en que el cierzo crepuscular arranca de los olmos sus últimas hojas amarillas, cuando la oscuridad es profunda y no hay una estrella, o cuando la luna y el viento forman claros en las nubes, aquel bulevar era espantoso. Las líneas negras se internaban y se perdían en las tinieblas, como si fueran infinitas. Y al pasar no podían menos que recordarse las innumerables tradiciones patibularias de aquel sitio, la soledad del barrio donde se había cometido tantos crímenes. Tenía algo de horrible. El transeúnte creía presentir lazos tendidos en la oscuridad, todas las formas confusas de la sombra, pareciendo sospechosas, y las largas zanjas cuadradas que se veían entre cada árbol parecían sepulturas abiertas. Del día el conjunto era feo. A la caída de la tarde era lúgubre, de noche siniestro. En el verano, a la hora del crepúsculo, veíanse acá y allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos, en bancos enmohecidos por las lluvias. Aquellas buenas viejas mendigaban cuando veían la ocasión. Por lo demás, el barrio, que parecía más bien aviejado que antiguo, propendía ya desde aquella época a transformarse, y era preciso que se apresurase a verle el que quisiera examinar su estado, porque cada día desaparecía algún detalle de ese conjunto. Hoy, desde hace 20 años, la estación del ferrocarril de Orleans está al lado de este arrabal viejo e influye en su situación, pues una estación de ferrocarril, donde quiera que se sitúe, produce la muerte de un arrabal y da el movimiento de los pueblos. Al rodar de estas poderosas máquinas, al soplo de esos monstruos caballos de la civilización que comen carbón y vomitan fuego, la tierra llena de gérmenes tiembla y se abre para absorber las antiguas moradas de los hombres y dejar salir las modernas casas. Y deja salir las modernas. Las casas viejas se hunden y surgen las nuevas. Desde que la estación del ferrocarril de Orleans ha invadido los terrenos de la Salpêtrière, las antiguas calles se estrechan inmediatamente a los Fossés Saint-Victor y el jardín botánico que se bombolean, atravesadas violentamente 3 o 4 veces al día por esas corrientes de diligencia, de coche y de ómnibus, que al cabo de cierto tiempo hace retroceder las casas a derecha e izquierda, porque hay cosas que parecen paradójicas y que son rigurosamente exactas, y así como puede decirse con exactitud que en las grandes ciudades el sol hace vegetar y crecer la fachada de las casas al mediodía. El mismo modo puede afirmarse con, con verdad que el paso frecuente de los carruajes ensancha las calles. Por síntomas de una vida nueva son allí evidente. En aquel barrio provinciano y anticuado, en sus más desiertas sinuosidades empieza a verse empedrado, y las aceras comienzan a asomar, a alargarse, hasta en sitios por donde no pasa nadie todavía. Una mañana memorable en el julio de 1845, vieronse humear allí de pronto las negras calderas del asfalto. Puede decirse que aquel día la civilización había llegado a la calle de Nursim
y que París había entrado en el arrabal de Saint-Marcel.